El libro de Hechos, capítulo 13. Vamos a leer el versículo 38 y 39 en esta mañana. La palabra del Señor dice: Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. El Señor añada bendición a su palabra. Nos encontramos tratando en esta predicación lo que hemos puesto como título: el glorioso evangelio predicado por Pablo. En este caso sería la parte 2. Y debemos recordar que Pablo se encuentra en la sinagoga de Antioquía de Pisidia y que se le pide a él que comunique algo, que diga algo acerca de lo que se ha leído, que si tenía alguna exhortación para los presentes. Y es común encontrar entre las iglesias contemporáneas la creencia de que el evangelio puede ser estructurado, diseñado según nosotros mismos podamos determinar la conveniencia de este. Quiere decir esto que las iglesias de hoy crean estrategias, métodos y aún mensajes distintos a los que se presentan en la Escritura, modificando completamente la esencia del evangelio. Y debemos dar muchas gracias a Dios, porque siempre es bueno ver cómo la iglesia primitiva presentaba el glorioso evangelio y de esta manera ajustarnos nosotros a los parámetros trazados por la Escritura, registrados aquí, y que es evidente para nosotros la forma en que se debe predicar el evangelio. Mis amados, no estamos llamados a crear, a ser en ese sentido novedosos o creativos en cuanto al evangelio. Se nos llama a predicar ese antiguo y sencillo mensaje. Y muchas veces hemos pasado por alto, hemos ignorado los elementos que componen el evangelio, la forma en que nuestros hermanos del pasado lo presentaron y que está registrado en la Escritura. Ahora hemos visto que el apóstol Pablo inicia su exposición de ese glorioso evangelio, señalando entonces algunas maravillosas virtudes de Dios. Quiere decir que Pablo, para hablar del evangelio, inicia con Dios y habla acerca de ese Dios glorioso, un Dios que escoge, y estuvimos hablando de ello en el sermón pasado. Y cómo todas las virtudes de Dios se hacen evidentes a través de la relación que Dios establece con ese pueblo, un pueblo escogido desde antes de la fundación del mundo. Bien, entonces Pablo considera que todos los presentes deben escuchar primero acerca de Dios, de quién es ese Dios, de quién es el que planifica la salvación. Para el día de hoy vamos a seguir adelante entonces en estos 3 puntos que presentó el apóstol Pablo en esta exposición, así que los invito a que desarrollemos el punto número 2, que le he puesto como título: un Salvador enviado. Un Salvador enviado. Así que para aquellos que llevan el orden, estamos viendo el tema, el glorioso evangelio predicado por Pablo en la parte 2, y ahora veremos el punto 2, que es un Salvador enviado. Ya vimos un Dios que escoge, ahora vemos un Salvador enviado. En lo que ha demostrado Pablo hasta este momento, podemos estar seguros de que no había mayor oposición por parte de aquellos ancianos que le pidieron hablar y aún de aquellos que estaban escuchando. Todo judío estaba de acuerdo en las grandes virtudes de Dios, en los atributos de Dios, en el carácter soberano de Dios y aún también en la esencia misma de ellos y el carácter de ellos como pueblo escogido. No había oposición hasta este momento y no tendría por qué haberla. Pero 3 líneas de pensamiento son desarrolladas por Pablo en este segundo punto de su exposición, pero todo ello con el propósito de presentar no 2 verdades, sino una misma, establecer la salvación
y establecer el evangelio como el corazón mismo de su mensaje. Así que vamos a estar viendo estas tres líneas de pensamiento trazadas por Pablo dentro de este segundo punto en cuanto a el Salvador enviado. Pablo hablará, número 1, de los eventos preparatorios para la llegada del Salvador. Los eventos preparatorios para la llegada del Salvador. Pablo también hablará como segundo punto de los eventos providenciales para el sacrificio de ese Salvador. Eventos providenciales para el sacrificio de ese Salvador. Y por último, Pablo hablará de la gloriosa exaltación hecha por el Padre. La gloriosa exaltación hecha por el Padre. Estas tres líneas de pensamiento serán precisamente el bosquejo de nuestro sermón, por lo menos en esta segunda parte también. Así que pasemos al primer punto que ya hemos señalado como los eventos preparatorios a la llegada del Salvador. Después de hablar entonces acerca de ese Dios que escoge un pueblo y que es fiel a su pacto hasta la llegada a la tierra prometida, ahora entonces va a presentar el apóstol Pablo cómo esta historia se entrelaza con la venida del Mesías. Este pueblo que ha sido tiernamente cuidado por Dios como un padre a lo largo de toda su historia, se mostrará, se señalará la necesidad de ser pastoreados, de ser guiados, de ser protegidos por un Salvador. Una y otra vez en la historia del pueblo de Israel se evidenciará esa necesidad. La necesidad de guía, de cuidado, de protección. Es por eso que Dios va a enviar a lo largo de toda la historia a sus siervos para que representen y evidencien ese cuidado por parte de Dios. Recordemos entonces que el pueblo de Israel es tomado de Egipto y llevado hasta la tierra prometida. A la muerte entonces de Moisés y su posterior sucesor, en este caso Josué, empieza entonces el desfile de siervos que representarían ese cuidado paternal de Dios. Lo vemos entonces en los jueces, lo vemos en los profetas, lo vemos en los reyes. Todos ellos serían usados por Dios para que el pueblo entendiera que necesitaba guía, pastoreo y cuidado. Todos y cada uno de ellos serían entonces aquellos heraldos que anunciarían la venida del verdadero sacerdote, del verdadero rey, del verdadero profeta. Serían entonces los antecesores, aquellos que vendrían delante con el propósito de abrir el camino para la llegada del Mesías. Serían entonces aquellos prototipos de lo que sería luego el Salvador. Vamos a Hechos capítulo 13, donde dejamos en el sermón pasado. Versículo 19 dice: y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy yo? No soy yo él, mas he aquí viene tras de mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Entonces el apóstol presenta o resume la historia del pueblo y la necesidad de ser guiados, protegidos, salvados, cuidados, pastoreados, y cómo Dios suple esa necesidad a lo largo de su historia. Es maravillosa la forma en que el apóstol Pablo puede hilvanar cada suceso
hasta la llegada de Juan el Bautista. ¿Y cómo puede demostrar él que todos los procesos que vive el pueblo serían el cumplimiento de la promesa dada por Dios? Todo cumplió un papel preparatorio para la llegada del Salvador. O sea, la historia completa sería una preparación, prefigurando entonces al Salvador en la justicia de los jueces, en la santidad de los sacerdotes, en la dignidad de los reyes. Cada uno de ellos estaba entonces mostrando un aspecto particular del Mesías que aparecería, aquel que vendría. Todos ellos serían portadores entonces de un mensaje que señalaría a aquel que vendría después. No hay duda que el propósito de Pablo entonces al presentar estas historias es anunciar cómo toda la Biblia, toda la historia del pueblo de Israel está en realidad señalando a una sola persona, y es a Cristo. Con una sola persona en mente, Pablo va a dirigir el pensamiento de todos los que estaban allí y que conocían esa historia para que llegasen a la conclusión de que Cristo era aquel que se necesitaba siempre, aquel que era juez, aquel que era rey, aquel que era sacerdote, aquel que los pastorearía. Lucas nos muestra lo que el Señor hizo, recuerden ustedes, con dos discípulos de él, camino a Emaús, estando él resucitado. Lucas capítulo 24, versículo 27. El Señor hacía lo siguiente y registrado en este pasaje: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Nuestro Cristo resucitado entonces enseñó a dos de sus discípulos que toda la escritura en realidad hablaba de él, que toda la historia de Israel en realidad señalaba su venida. Él, hablándole también entonces a esos escribas, les dijo en una ocasión, y está registrado en Juan capítulo 5, versículo 39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Claramente para los escribas la salvación, la vida eterna estaba en la escritura. Estaba en leer la escritura. Pero no lograron ellos comprender a quien señalaba la escritura. Por eso claramente el Señor les dice que la Biblia, que aquello que buscaban ellos en la salvación en la escritura, señalaba a Él, le mostraba a Él. Cristo es el cumplimiento entonces de las promesas hechas en el pasado para este pueblo. Cristo es la revelación plena de la salvación. Cada visión enseñada, cada sueño, cada analogía, cada manifestación dada al pueblo de Israel tenía una sola persona en mente. Pablo dice que es del linaje real, como fue prometido, y está citando Pablo a 2 de Samuel capítulo 7, versículo 12 y versículo 13. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino, y edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Iniciamos este culto de adoración leyendo este poderoso salmo que nos hablaba precisamente del pacto de Dios con David. Y ese pacto no señala a otra persona, sino a Cristo. Las palabras que escuchó María por parte del ángel cuando anunció la buena nueva de la venida del Salvador, el nacimiento de nuestro Señor, recordaron también este pacto. En Lucas capítulo 1, versículo 32 y versículo 33.
Dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Por lo tanto, aquello que fue prometido a David se cumplió en el Nuevo Testamento, señalando que él era el del linaje de David, que él era el que se sentaría en su trono para siempre. Cuando nosotros leemos el Evangelio de Mateo, el propósito de Mateo al escribir su Evangelio no es otro sino demostrar cómo Cristo precisamente era el cumplimiento pleno de todas las promesas dadas en el Antiguo Testamento. Por eso Mateo inicia haciendo una descripción cronológica, haciendo entonces una línea en la que descendencia a descendencia puede trazar esa línea clara desde Abraham hasta David y de David hasta el Señor Jesucristo. Cuando usted lee Mateo capítulo 1, el versículo 1, inicia diciendo libro de la genealogía de Jesucristo, y mire cómo le llama, hijo de David, hijo de Abraham. Lo que sigue después es demostrar cómo cada uno de sus descendientes vendría adecuadamente en el tiempo para el momento en el que el Cristo, el Salvador prometido, aparecería. Pablo no solo le señala como rey entonces, sino como el rey prometido de la antigüedad, en aquel que se hizo pacto desde la antigüedad. Ahora, pero también Pablo habla de que la historia señala que él es el Salvador prometido, no solo el rey, sino el Salvador prometido. Mateo también registra las palabras del ángel, ya no dirigidas a María, sino dirigidas a José, para que él no desechara a aquella que ya tenía por desposada. Mateo capítulo 1, versículo 21, dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cada historia entonces, mi hermano, le señala a él, es la representación de su oficio. Cuando cada uno de estos hombres de la antigüedad que tenían esos títulos de sacerdotes, de jueces, de reyes, de profetas, cuando cada uno de ellos vemos caer estrepitosamente en pecado, podemos nosotros señalar que evidenciaban que ellos no eran en realidad el que se esperaba. Ese rey que dice el mismo Dios que era conforme a su corazón, le vemos pecar en una forma escandalosa, porque ninguno de ellos era el Salvador, solo eran figura de aquel que vendría después. Cada uno de los pecados de estos hombres recordaba que todavía se debía esperar un poco más. Y la intención de Pablo es decir que el cumplimiento y que la espera ya había terminado. Que hasta Juan el Bautista, aquel que todos conocían y había escuchado la predicación, él señalaba que la venida del Señor ya estaba hecha, que estaba en medio de ellos. Hechos capítulo 13, versículo 24 y 25 dice, antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Note entonces que lo que hace Pablo es borrar, quitar esa hoja en blanco que tenemos en nuestra Biblia, que son los 400 años de silencio entre el último profeta del Antiguo Testamento y a este que aparece en el Nuevo. Quita esto diciendo toda esa espera, toda la historia llegó hasta Juan, cuando él predicaba el arrepentimiento. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy yo? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. La historia entonces de la espera del Salvador termina en Juan, aquel que en su momento señalado se acercaban a él, a Juan,
Y le hicieron esa pregunta que claramente el Señor después la hará a sus discípulos. Pero a Juan se le acercan diciendo, dinos por favor, ¿quién eres tú? 400 años de silencio. Y se acercan a él a preguntarle, Juan, ¿quién eres? ¿Eres Elías? ¿Eres el Salvador? ¿Eres el Mesías, aquel que hemos estado esperando por tanto tiempo? Las palabras de Juan son registradas en el Evangelio precisamente de Juan. En Juan capítulo 1, versículo 19 y 20, cuando le hacen esta pregunta a Juan, ¿eres tú? Dinos, ¿quién eres? ¿El Mesías, el que esperamos? Y dice, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntase, ¿tú quién eres? Dice, confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Yo no soy el Cristo. Versículo 22, le dijeron, pues ¿quién eres? Si no eres el Cristo, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Aquel que el Señor Jesucristo llamó el más grande de los hombres que ha nacido. Aquel que el mismo Señor ha dicho que no se puede comparar hombre que ha nacido de mujer con Juan el Bautista. A él se le pregunta, ¿qué dices de ti mismo? Preséntanos tus credenciales, lo que tú eres. Juan no dice, yo soy el más grande profeta. Yo solo soy una voz, dice, del que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Juan dice, no soy digno ni siquiera de desatar el calzado del Salvador. Y recuerde que los esclavos eran los que desataban los calzados de sus señores cuando ellos llegaban a su casa. Juan dice, ni siquiera califico a la categoría de esclavo, no puedo, no soy digno de postrarme ante él y quitar el calzado de sus pies. Juan declara en este punto lo que Pablo está señalando. Cada juez, cada profeta, cada sacerdote, cada rey es considerado menos que un esclavo delante de aquel que apareció en ese momento. Y sabemos que luego, ahí dice el mismo pasaje, que al día siguiente de esta declaración, el Señor vino a Juan. Y delante de todos los que estaban allí presentes, Juan señaló claramente al Señor Jesucristo y dijo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay personaje entonces de la historia que pueda ser más importante que Él. Todos los personajes de la historia le señalaron a Él. Él es el cumplimiento. Todo sirvió como un preparatorio para su venida. Y Pablo en este viaje está señalando esa realidad, como diciéndole a el pueblo que estaba allí presente, judíos y gentiles, la historia misma cumplía una sola labor: preparar su venida. Bien, pasemos al segundo punto entonces, los eventos providenciales de su sacrificio. Eventos providenciales de su sacrificio. Después de explicar cómo toda la historia y los personajes apuntaban a Él, ahora dice el apóstol Pablo en el versículo 26 en adelante: varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase.
Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Note bien, mi hermano, entonces, cuál es la intención o la línea de pensamiento que venimos diciendo que trazó claramente el apóstol Pablo en esta exposición. Después de mostrar cómo todos los preparatorios necesarios se dieron para la venida del Señor, ahora pasa a relatar cómo los eventos que se dieron alrededor de nuestro Señor Jesucristo eran en realidad providenciales para llevar esto al sacrificio perfecto y expiatorio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo está diciendo, así como toda la historia fue dirigida por Dios hasta Cristo, cuando Él vino, todo lo que ocurrió a su alrededor también fue dirigido por Dios providencialmente. Su nacimiento, su ministerio, su martirio. Esto es el contenido mismo del Evangelio y nada más hay que señalar. No es entonces hablar del Evangelio pensando en un buen mensaje hacia el hombre, hablándole de su comodidad, de la prosperidad que él debe recibir, de su felicidad, de satisfacer lo que él quiere o su realización personal. Pablo está presentando el Evangelio y está diciendo que se trata de Cristo solamente y cómo todo en la historia iba dirigido a él, y aún los eventos en cuanto a su misma encarnación y su ministerio público eran providenciales para llevarle a la cruz. La cruz ya estaba determinada desde antes de la fundación del mundo para poder así traer salvación a los hombres. Hechos capítulo 4, versículo 12. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pablo no podía quitar de esta exposición a Cristo y hablar de Él, porque es en esencia el corazón del Evangelio. No podría hablar de otra cosa. No hay salvación en otro que no sea Cristo. Y Pablo demuestra cómo el pueblo de Israel, a pesar de leer todos los días de reposo, leían las palabras, leían la ley, leían los profetas, no reconocieron al Señor, que era el cumplimiento de esas profecías. Aquello que estaba explicando el apóstol Pablo a los que estaban presentes, no lo entendía el pueblo de Israel. Condenando al Señor, lo que estaban haciendo era cumplir la promesa que se daba de que el Mesías moriría en una obra sustitutoria por su pueblo. Ellos actuaron en desconocimiento. Aunque tenían claramente la palabra y la leían, no comprendían que en realidad Cristo era el Mesías. Lucas capítulo 22, versículo 22. Encontramos claramente que se habla del Señor y Él mismo dice que todo lo que Él vivía iba a ser conforme a lo determinado ya. Dice, a la verdad del Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Pablo presenta entonces esta misma realidad. Todo en Cristo fue providencial, pero esto no excusó a los que le dieron muerte. Cada parte del martirio del Señor debía cumplirse así. Él debía soportar sobre sus hombros la dura carga de nuestras transgresiones. Él debía soportar el látigo de los verdugos. Él debía soportar la humillación de los hombres. El desamparo divino debía ser entonces esa copa que Él debía tragar por completo, beber por completo, derramar su sangre en el madero. Sus huesos debían ser expuestos. Los azotes debían desgastar su vida hasta el último aliento. Y todo esto debía ser así, mi hermano.
Nada debía estar por fuera. Se debía cumplir todo lo que se había prometido de él, aún sus más hondos padecimientos. Cuando leemos el Salmo 22, entendemos al salmista sufriendo en ese momento una persecución. Inspirado por el Espíritu Santo, registra lo que él vivía, pero que en realidad estaban señalando los padecimientos del Mesías. Por eso el Salmo 22 inicia diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Cada palabra, mi hermano, de la antigüedad hablaba entonces de los padecimientos del Señor y cómo ellos debían cumplirse. Nuestro Salvador prometido sufrió la cruz y sufrió, mi hermano, aquello que estaba preparado para él. Y no podía ser de otra manera, porque no habría salvación para nosotros entonces. Sin su muerte no habría vida para nosotros. Sin su sacrificio, para nosotros el día de hoy solo habría condenación. Sin su humillación estaríamos eternamente perdidos. Cada dolor preparado para él antes de la fundación del mundo tenía como objeto nuestra salvación, y él bebió completamente la ira del Padre hasta la muerte. Pablo termina su segundo punto sobre el Salvador diciendo entonces que este Salvador experimentó también una exaltación gloriosa hecha por el Padre. Sería entonces nuestro tercer punto: exaltación gloriosa hecha por el Padre. Después de hablar de la historia por completo y que ella dirige hasta el Salvador, después de señalar cómo todos los padecimientos estaban orquestados y dirigidos por Dios para que Él sufriera la horrenda cruz, la vergonzosa cruz, y que su vida fuese ofrecida en sacrificio para obtener la salvación de su pueblo, Pablo llega entonces al punto de mostrar la más oscura, el momento más terrible de la muerte, de los padecimientos del Señor Jesucristo, y cómo en esa oscuridad resplandece la luz de la resurrección. El Salvador es levantado de los muertos. Él experimenta la resurrección. Versículo 30 dice: mas Dios le levantó de los muertos. Y ahora el Salvador entonces experimentaría la resurrección, pero no como otros que volvieron a la vida para luego morir, sino que Él vendría a la vida para nunca más experimentar muerte. Por eso dice el versículo 34 de Hechos 13: y cuanto a que le levantó de los muertos para que nunca más volver a corrupción. Lo dijo así: os daré las misericordias fieles a David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción.
Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Claramente entonces Pablo está diciendo que es vital el entendimiento de que ese enviado, ese Salvador que ha sido dado, murió pero también resucitó. Y que su resurrección es una gloriosa, que ahora se encuentra en cuerpo glorioso para nunca más conocer muerte. En lo que dirá el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11, más por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mi hermano, el glorioso evangelio no es sino aquella noticia de cómo Dios prometió salvar a un pueblo escogido desde antes de la fundación del mundo. Y esto fue posible entregando a su Hijo para que muriese en la cruz, resucitándole gloriosamente de tal manera que hoy vive triunfante. Estas son las palabras que incluso va a registrar Juan en la isla de Patmos. Recuerden ustedes en Apocalipsis, él va a ver en esa isla al Señor Jesucristo. Y según lo que escribe el mismo Juan, caerá como muerto ante la presencia de aquel que resucitó. Y las palabras que escuchará Juan en esa isla son las siguientes. En Apocalipsis 1, 17 y 18, cuando le vi caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Este es nuestro Salvador, mi hermano. No uno que quedó en la tumba, sino uno que resucitó y que vive hoy y que reina hoy y que vendrá a juzgar a todas las naciones. Mis hermanos, hemos visto el glorioso evangelio predicado por Pablo, mostrando en este caso a un Dios que escoge, a un Salvador enviado. Ahora, para terminar este último punto de la predicación del evangelio, deseo presentar lo que Pablo enseña como la aplicación del evangelio. Permítame recordarles un poco lo que hemos visto entonces. Estamos viendo la exposición gloriosa del evangelio, y en esa exposición gloriosa del evangelio, Pablo ha enseñado un Dios que escoge, un Salvador enviado, y ahora viene a tratar la aplicación de ese evangelio. Y esto vamos a hacerlo señalando a su vez dos cosas. Quiero ser muy sencillo en ello y es presentar lo que el evangelio ofrece y lo que el evangelio exige. Lo que el evangelio ofrece y lo que el evangelio exige. Entendamos entonces que el apóstol Pablo ha explicado a través de la historia, a través de los hechos mismos del ministerio de nuestro Señor, de su muerte y resurrección, ha explicado el evangelio. Lo ha expuesto. Ahora necesita aplicar este evangelio. Hechos capítulo 13, versículo 38 y 39. Dice, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecado, y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. Entonces veamos lo que el evangelio ofrece y está presentado allí por Pablo. El evangelio, dice Pablo, ofrece perdón de pecados. Ahora es importante notar la forma en que Pablo está haciendo su presentación. Él no está presentando lo que el evangelio ofrece sin dar a conocer el evangelio.
Es imposible que tú te acerques a un hombre a decirle que el evangelio te da cuando no has hablado del evangelio, cuando la persona no conoce en qué consiste el evangelio y que la centralidad es Cristo en ese evangelio. Luego de explicar ampliamente esto, ahora sí puede hablar Pablo de lo que ese evangelio, que se trata de Cristo, que ha muerto y que ha resucitado y que vive reinando glorioso, ese evangelio ofrece. Y dice, ofrece perdón de pecados. Aquellos que se entienden como merecedores del justo castigo de Dios, los que vienen sedientos entonces ante Él, los que conocen y reconocen su suciedad, a ellos se les ofrece limpieza, perdón de pecado. Pero notemos que Pablo, aún en lo que está hablando como lo que el evangelio ofrece, sigue siendo cristocéntrico, porque él dice que se ofrece en Cristo. Por medio de él se os anuncia perdón de pecados. No podríamos hablar de perdón de pecados sin el sacrificio de Cristo. Si no hablamos de su obra expiatoria, no hay por qué ofrecer perdón, porque solo hay perdón en Él. Solo hay perdón en su sacrificio. No hay más perdón, no hay ofrecimiento de perdón si no nos refugiamos en la gracia divina y en la obra de Cristo. No hay perdón de pecados sin Cristo, mi hermano. No importa cuán esmerado seas en tus rituales, no importa cuántas buenas acciones hagas, no importa, no hay perdón sin Cristo. La culpa no es removida sin el derramamiento de su sangre. Por eso todo sistema religioso, toda manifestación de religión que sea distinta, contraria o le dé la espalda a Cristo, en ella no hay salvación. Porque el perdón de pecado solo es por medio de Él en su sangre. Hebreos capítulo 9, versículo 22 al 28. Y dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Qué está haciendo el autor de Hebreos? Recordándole a los lectores toda la historia del pueblo de Israel en el sacrificio que año tras año debían hacer con el Cordero perfecto. Y dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecer muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que en él esperan. Claramente la Escritura señala que por Cristo hay perdón de pecados. Cualquier presentación de evangelio que hable de perdón del pecado sin hablar de Cristo no es el evangelio bíblico. Pero Pablo también aplica diciendo que el evangelio ofrece una segunda cosa, y es justificación. Ofrece perdón de pecados, pero también ofrece justificación. Y dice, y de todo aquello que de por la ley de Moisés no pudiste ser justificado. Note lo que está haciendo Pablo. Nuevamente lleva el pensamiento de todos los presentes a lo que era la historia del pueblo. Buscar justificación a través del cumplimiento de la ley.
Y como ninguno, ni aun los mejores de los mejores, pudieron hallar justificación en la obediencia, porque ninguno obedeció completamente. Y dice, en Él, hablando de Cristo y la centralidad, en Él es justificado todo aquel que cree. El Evangelio, mi hermano, entonces no solo ofrece perdón de pecados. Porque si esto fuera así, tú y yo seríamos perdonados, es verdad. Pero no podríamos presentarnos delante de la presencia de un Dios justo. No podríamos venir delante de Él con nuestra injusticia. Quizás nuestro pasado y nuestro pecado podrían ser borrados, pero esto no nos hacía justo. Un criminal puede ser declarado de verdad, puede decirse que no se le acusa de tal crimen, pero eso no lo hace a esa persona buena, sigue siendo un criminal. Sigue siendo una mala persona en la sociedad. Debido a nuestra injusticia, nos era imposible acercarnos a Dios. Sin deuda por el perdón de pecados quizás, pero injustos. Por ello dice Cristo, y dice una y otra vez el texto, que es en Él hay justificación. En Cristo hay justificación. Y recordemos que la palabra que se emplea en el Nuevo Testamento es la palabra dikaiosis. La palabra dikaiosis, aquello que es tomar la justicia que le pertenece a otro y entregárselo a uno que no es justo. Es otorgar la justicia de otro en favor de uno. Así que hablamos de una nueva condición moral delante de Dios. Hablamos entonces de que por la dikaiosis, por Cristo, por lo que Él hizo, su perfecta justicia, aquella justicia que es inmaculada, aquella perfección que no se puede comparar con nada en la tierra, por su obra, esa justicia es tomada de Él y puesta a nuestra cuenta. Ahora los ojos de Dios somos vistos como justo, pero no es nuestra justicia, es la suya, y esto es debido a su muerte y a su resurrección. El Evangelio ofrece, mi hermano, justificación. Romanos 4:25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, perdón de pecados, y resucitado para nuestra justificación. En Cristo no solo somos perdonados, mi hermano, sino que somos justificados. Y debemos darle gloria a Dios. Y en esta parte es donde nosotros deberíamos rebosar de alegría, porque esa justificación no la obtuviste por tus méritos. No hay nada que tú hagas para hallarte delante de Dios como justo, como bueno. Es la justicia de aquel que era el Cordero perfecto puesta a tu cuenta, mi hermano. Este perdón y esta justificación es otorgado, pero también hay una exigencia. Pablo está aterrizando el Evangelio y dice, este Evangelio ofrece dos cosas: perdón de pecado y justificación. Pero este Evangelio exige algo. Y dice, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en Él es justificado todo aquel que cree. Entonces este perdón y esta justificación es otorgado solo en aquellos que obrará la fe. Solo aquellos que por medio del santo evangelio el corazón será transformado. Este perdón de pecados y esta justificación ocurrirá en aquellos que al escuchar el evangelio sus oídos espirituales serán abiertos, sus ojos espirituales serán abiertos, su corazón será transformado de un corazón de piedra a un corazón de carne. Solo en aquellos en que el Espíritu Santo obre y les dé la capacidad de creer, en ellos obrará esto, y a ellos se les ofrece perdón y justificación. No debemos pensar, como algunos enseñan por allí, que para obtener
perdón y obtener en este caso justificación, nosotros los seres humanos debemos aportar algo, y lo que debemos aportar es creer, que esa es nuestra parte, que tú y yo debemos creer, y Dios en compensación, y Dios como regalo, Dios entonces más bien como premio a nuestra fe, entonces nos dará el perdón y la justificación. Debemos reconocer, mi hermano, que la fe no es un obrar nuestro, que la fe no es algo que nosotros podamos producir, que de la fuente de nuestro corazón no puede brotar fe. Pablo mismo lo dijo en Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así que lo que está enseñando Pablo no es que tú te puedes ganar la justificación, sino que la justificación vendrá como resultado a aquellos que experimentan la fe. Por eso es que es por medio de la fe. El creer solo es posible si el Espíritu Santo de Dios cambia tu corazón. Y por eso, solo en unos versículos más adelante, dirá lo que ocurre en aquellos que están escuchando esta predicación. Y voy a adelantarme un poco, dirá el versículo 48 de Hechos 13, y los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y mire, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Quiere decir que atendieron a este mensaje de Pablo aquellos que ya estaban destinados para ser pueblo de Dios. El Evangelio ofrece perdón y justificación, pero esta se aplicará en aquellos que obre la fe. Y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. Mi hermano, ¿y sabe que es glorioso? Que después de ofrecer, después de presentar lo que exige el Evangelio, Pablo no lo deja allí. Termina lanzando una advertencia. Él dice, mirad pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguno os la contare. Pablo cita al profeta Habacuc. Y aquello que se declaró en ese momento, en cuanto a este profeta, se levantó y advertía del exilio a Babilonia. Y él llamó al arrepentimiento al pueblo, y en ese momento hubo esta declaración diciendo que aquellos que no escucharan esta palabra, que como no atendieran esta palabra, vendría entonces juicio sobre ellos. Ignorar entonces el mensaje del Evangelio es inmediatamente abrazar el juicio divino. Por eso, mi hermano, cuando ofrecemos el Evangelio, no solamente decimos que hay perdón, que hay justificación para los que creen, sino que advertimos a los que nos escuchan que si no reciben ese mensaje, que si ellos no atienden ese llamado, que si ellos no se humillan delante del Señor, están en ese momento abrazando la condenación. El Señor dijo que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Juan 3:18. Mi hermano, debemos dar gracias al Señor por ser expuestos una vez más al Evangelio, a la maravillosa noticia del Evangelio, y que estas palabras nos puedan ayudar a poder entender cómo debemos presentar el Evangelio, alejándonos completamente de esa
vergonzosa enseñanza, blasfema enseñanza del día de hoy, debemos enseñar, mi hermano, a este Cristo glorioso, su humillación, su exaltación. Y debemos anunciar a los hombres que el fin, el inminente juicio se acerca. Hoy hay perdón, hoy hay justificación, pero si no escuchas la gracia que hoy está abierta, mañana será cerrada. Cuán bueno es el Señor para dejarnos escuchar hoy este mensaje.